Hola chicos, en este video vamos a aprender a utilizar lo que son los filtros, ¿sí? Los filtros es una función muy útil de Excel que nos permite, como su nombre lo indica, filtrar determinados registros, ¿sí? Si nosotros llamamos a cada una de las filas registros, según se cumpla una determinada característica, ¿sí? O según se cumpla un determinado condición, una determinada condición. Y esa sería la manera más sencilla de explicar, ¿sí? Antes que nada, lo que vamos a hacer va a ser eh, entender la tabla que tenemos acá. ¿Sí? Esta es una tabla que tiene una X cantidad de personas con su número de DNI, algunas notas. Si vemos acá no hay nada, entonces esta columna la podríamos eliminar. Recuerden que eso ya lo vimos previamente. Para eliminar una columna me posiciono sobre ella, sobre la letra, para que se pinte toda la columna. Hago clic derecho, eliminar y se elimina la columna. ¿Sí? Tenemos entonces una X cantidad de notas, una nota final, ¿sí? Una condición y el sexo, si es femenino o masculino, ¿sí? Lo que vamos a hacer va a ser insertar una fila con, en este caso, los títulos, ¿sí? Que eso también ya lo sabemos hacer. Número, apellido y nombre, DNI, nota 1, ¿sí? O le puedo poner primer parcial, segundo parcial, nota final, condición y sexo, ¿sí? Si es femenino o masculino, selecciono, le doy el formato de los bordes, lo alineo en este caso de manera central, ¿sí? Y fíjense, bueno, ahí ya tenemos nuestra tabla. Vamos a completar, en el caso de que no tengan notas, le vamos a poner, por ejemplo, 1, porque queda libre, ¿sí? A todos los que no tienen, a los fines de que podamos aplicar el filtro de manera correcta. Ahí está nuestra tabla. Tenemos en este caso 19 alumnos. Antes que nada, algo que no sé si se los nombré en las clases pasadas es que nosotros en el Excel podemos trabajar por hojas dentro de un mismo archivo. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener dentro de un mismo libro de Excel varias hojas en donde pueda tener diferentes tipos de datos que generalmente están vinculados o hacen referencia a algo en particular, a lo mismo, digamos, pero por algo necesito tenerlos separados, ¿sí? ¿Cómo se hace para saber cuáles son las hojas? En la parte inferior, si ustedes se fijan, en mi caso esta hoja se llama hoja 1. Para agregar otra hoja, yo simplemente hago clic en el botón de más y me aparece una hoja nueva. No borré lo anterior, ¿sí? La hoja 1 sigue estando acá. Simplemente agregué una hoja más en donde puedo tener otro tipo de datos. A estas hojas ya las puedo renombrar, ponerles un nombre en particular. Por ejemplo, a esta hoja me gustaría que se llame listado o alumnos, ¿sí? Hago clic derecho sobre el nombre y acá me dice cambiar nombre la opción. Simplemente borro y llamo a esta hoja alumnos. No puede tener un nombre muy largo porque no me lo permite, ¿sí? Tiene una X, tiene un límite, digamos, de caracteres. Y a la hoja 2, supongamos que la voy a llamar, no sé, aprobados, ¿sí? Otra manera de cambiarle el nombre es haciendo doble clic simplemente sobre hoja 2 y me sale la opción para cambiar los nombres. Aprobados. Enter y ya quedan cambiados los nombres. Y así puedo ir agregando hojas, ¿sí? Según mi necesidad. Si agregué una hoja sin querer, lo que hago es clic derecho, eliminar y se elimina la hoja, ¿sí? Bien. Eso primero que nada, porque después en el práctico yo les voy a pedir algunos ejercicios en donde van a tener que agregar hojas, ¿sí? Bien, vamos ahora a lo netamente referido a lo que es filtros.
Nosotros podemos habilitar los filtros con esta opción que se llama ordenar y filtrar, ¿sí? Algo ya lo habíamos visto. Previo a eso, vamos a ver otra cosita, ¿sí? Supongamos que yo tengo, acá son poquitos, ¿sí? Son 19 alumnos, pero supongamos que son 200, 150, ¿sí? Fíjense que a medida que yo me desplazo hacia abajo, imaginando que tengo muchos alumnos, llega un momento en que si yo acá tengo muchos datos, se me va a perder la referencia de qué es lo que estoy viendo. Voy a venir a esta casilla y no voy a saber qué estoy viendo, ¿sí? Cuando hay muchos datos. Es útil en esas situaciones hacer lo siguiente. Sería útil tener inmovilizada la fila superior, ¿sí? Esta fila, estos títulos, digamos, de manera tal que cuando yo me desplace hacia abajo y acá esté lleno de datos, yo siga viendo el título, ¿sí? Para ver a qué corresponde cada uno de los datos. ¿Cómo se hace eso? Se selecciona la fila superior, nos vamos a la pestaña Vista, en mi caso, ¿sí? Todo va a depender del Excel que ustedes tengan también. Inmovilizar, dice por acá, ¿sí? Esta opción, y ahí dice inmovilizar fila superior. Al hacer clic ahí, fíjense que yo me desplazo hacia abajo y la fila superior sigue apareciendo, ¿sí? Esto resulta muy útil cuando yo tengo muchos datos, porque voy a ver que si no después no sé a qué hace referencia cada uno de los datos que yo tenga, ¿sí? Entonces eso en cuanto a lo que es inmovilizar filas. Ahora sí, volvemos a la pestaña Inicio y supongamos que yo quiero saber quiénes son los alumnos que se sacaron nota mayor o igual que 6, es decir, los que aprobaron, de acuerdo a su nota final, ¿sí? En este caso, como son 19, me es fácil, yo a ojo puedo sacar la cantidad de alumnos, pero volvamos a recordar que si son 150 o 200, voy a perder demasiado tiempo, ¿sí? Y puedo llegar a omitir a algún alumno, por ejemplo. ¿Cómo se hace para filtrar? Yo tengo que, generalmente hay varias maneras, ¿sí? Les repito que yo siempre les explico la que para mí se entiende mejor. Selecciono la fila, ¿sí? Que tiene los títulos, me vengo a la opción ordenar y filtrar y hago clic en el botón de filtro, ¿sí? Que tiene como la figura de un embudo, digamos. Hago clic y van a ver que se me habilita como unos botoncitos al lado de cada una de las columnas, ¿sí? Volvamos atrás, ¿qué es lo que hice? Seleccioné la fila de títulos, hago clic en ordenar y filtrar y habilito el filtro, ¿sí? Habilito el filtro y me aparecen estos botoncitos que tienen como un triángulo, ¿sí? Entonces, yo puedo filtrar por número, por apellido y nombre, por DNI, por nota 1 del parcial 1, por nota 2 del parcial 2, por la nota final, por la condición o por el sexo. Supongamos que yo quiero filtrar por nota, como les había dicho recién, es decir, quiero saber quiénes son los alumnos que aprobaron. Hago clic, ¿sí? Y fíjense que acá me aparecen todas las notas que existen en este caso para los 19 alumnos. Yo quiero filtrar los que se sacaron 6 o más, una nota igual a 6 o mayor a 6. ¿Qué quiere decir? Los aprobados. Quiero que me aparezcan los que aprobaron. Entonces debería solo tener seleccionados los que se sacaron 6, porque está incluido, y en este caso 7 y 8. Si hubiera alumnos que se sacaron 10, acá debería aparecer el 10 o 7,5, ¿sí? Saco el tilde entonces a los que tienen 1 y 3, porque en este caso las notas de los alumnos son entre 1 y 3. No hubo uno que se sacó 2, sino también debería aparecer acá, ¿sí? Elijo a los que tienen 6, 7 y 8 y le doy clic en aceptar. Y fíjense que automáticamente ahora me muestra los alumnos que aprobaron, ¿sí? No que promocionaron, porque se promociona con 7, pero sí los que aprobaron.
Por ejemplo, o yo por algo en particular quiero saber cuáles son los alumnos que se sacaron una nota de igual a 6 o superior, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó con los alumnos que desaprobaron? ¿Los borré? ¿Ya no están más? Siguen estando, ¿sí? Si yo vuelvo a hacer clic sobre el filtro, ¿cómo sé que tengo un filtro aplicado? Fíjense que me aparece la imagen, ¿sí?, de el embudo que decíamos que tenía el filtro en esta columna, a diferencia de las otras, en donde no me aparece nada, ¿sí? Vuelvo a hacer clic, habilito todo, seleccionar todo y me vuelven a aparecer todos los alumnos, ¿sí? Supongamos que ahora yo quiero filtrar solo los que promocionaron. Puedo filtrarlos por la nota, es decir, los que tienen 7 o más, ¿sí? Y hago clic en aceptar, o directamente saco este filtro, es decir, selecciono todo para que se me muestren de nuevo todos los alumnos y me vengo a la condición de, y acá tengo 3 condiciones, los que están libres, los que promocionaron y los que regularizaron, ¿sí? Yo quiero el listado de los que promocionaron. Entonces solo selecciono los que promocionaron, filtro por los promocionados, doy clic en aceptar y fíjense. Me dice incluso acá abajo que de mis 19 registros, de mis 19 alumnos, 11 promocionaron, ¿sí? Esto me puede servir porque yo necesito, no sé, presentarlo en un informe. Entonces, ¿cómo hago? Lo copio, ¿sí? Puedo copiar todo lo que está filtrado seleccionando. Acuérdense, copio, control C, me vengo a la otra hoja de aprobados y la pego, control V. Ah, pero se me pegó, miren, todo desordenado. Se viene en esta opción, ¿sí?, este botoncito, y esta opción les dice mantener el ancho de columnas. Hacen clic ahí y se mantiene el ancho de columnas del origen. Por ahí los Office anteriores tal vez no lo tengan habilitado, ¿sí?, esta opción. Entonces, fíjense que ahí yo tengo filtrados todos los alumnos que promocionaron. Lo único que debería hacer es que cambiar la numeración, ¿sí?, y volver a enumerar, como ya hicimos o vimos la clase pasada. Y tengo mis 11 alumnos que promocionaron. Vengo acá y puedo filtrar por otro tipo de criterio, ¿sí? Supongamos ahora, volvamos a seleccionar todos los alumnos, que yo necesito todas las alumnas mujeres, es decir, de sexo femenino, que promocionaron, ¿sí? Ahí debería aplicar 2 filtros. Primero, filtrar por todas las que son mujeres y después por todas las que promocionaron. ¿Se entiende? Debería ser como un filtro dentro de otro filtro, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Primero, voy a seleccionar todas las que tienen o son de sexo femenino. Filtro por femenino. Aceptar. Fíjense que me da este resultado. 14 de 19 alumnos son mujeres. Ahora quiero las que promocionaron o las que quedaron libres. Ya tengo el primer filtro aplicado, ahora voy a aplicar el segundo filtro según la condición. Hago clic, ¿sí?, sobre la condición y elijo las que quedaron libres. Filtro por las que quedaron libres. Aceptar y me da el resultado de 6. 6 mujeres son las que quedaron libres. ¿Sí? Fíjense que apliqué primero un filtro y después el otro. ¿Se entiende? Eso es como filtro por niveles, podríamos llamarlo, ¿sí? Y lo mismo, esto puedo seleccionarlo, ¿sí?, copiarlo, recuerden, agregar una hoja, pegarlo y ya quedaría, ¿sí?, para algo que yo necesite realizar con estos datos. Le puedo cambiar el nombre a esta hoja y ponerle, no sé, mujeres libres o algo así. Queda a criterio de usted el nombre, ¿sí? Y directamente después puedo volver a dejar esta tabla como estaba originalmente.
Una opción es ir sacando los filtros desde acá, seleccionando todo, primero el filtro que apliqué al último, o la otra directamente volver a la opción ordenar y filtrar y desmarcar, digamos, el botón de filtro y automáticamente queda mi tabla como está. Fíjense que el filtro no borra nada, simplemente me muestra algunos registros que cumplen con un criterio que yo esté buscando, ¿sí? No sé, me imagino que ustedes hagan una tabla de medición de ruidos en un determinado ambiente, ¿sí? Y quieren filtrar aquellos valores mayores a no sé, un determinado número específico, ¿sí? Entonces ustedes podrían filtrar y tener, por ejemplo, las fechas en las que hubo un ruido mayor a tales valores, ¿sí? Por darles un ejemplo, no sé. ¿Se entiende? Entonces eso es lo que hacen los filtros y para eso me sirven. Una opción más que tiene que ver con, ya no tiene que ver con filtros, es el tema de buscar algo dentro de las hojas o los libros, ¿sí? ¿Cómo se busca algo? Podemos usar la opción acá que dice buscar, ¿sí? Hago clic en buscar y se me habilita esto, ¿sí? Y, por ejemplo, yo escribí mal o ahora hay un cambio y ya no quieren que diga F y M, sino femenino y masculino, ¿sí? Entonces yo voy a buscar todas las letras, pero ahí tengo que tener cuidado, ¿sí? O, a ver, ya no quiero que diga más promocionado, ¿sí? Sino que diga, busco todas las que, perdón, volvemos hacia atrás. El buscar lo único que hace es, si yo necesito a alguien, tengo, no sé, 500 alumnos y necesito ubicar a uno en particular. Con el número de DNI yo lo puedo ubicar rápidamente. ¿Cómo hago eso? No es que voy a venir viendo uno por uno, ¿sí? Lo que hago es lo siguiente. Si yo tengo el número de DNI, directamente le pido a la persona, o si me vienen a consultar, o si lo tengo anotado en algún lado, el número de DNI. A ver, por ejemplo, 28 543 198. ¿Sí? Doy clic en buscar y automáticamente fíjense que acá saltó, ¿sí? Buscar y acá lo ubica y me dice que ese DNI pertenece a la alumna, en este caso Colqui Gladys, que tiene tales notas y quedó libre, ¿sí? Eso resulta súper útil a la hora de tener muchos datos y querer ubicar uno en particular, ¿sí? En el botón de opciones yo puedo elegir buscar dentro de la hoja alumnos o en todas las hojas. ¿Cómo se hace eso? Se selecciona acá el libro completo. Quiero que busque este DNI pero en todo el libro, ¿sí? Entonces fíjense lo que pasa. Primero me ubica esta Colqui Gladys que está en el listado general y si yo hago clic en buscar siguiente, la ubica dentro de las alumnas que quedaron libres en la otra hoja, ¿sí? Vuelvo a presionar y vuelve al listado original, quiere decir que lo ubicó solo 2 veces, ¿sí? Eso a veces resulta muy útil a la hora de ubicar, ¿sí? Entonces los filtros no son nada complicados, al contrario, son bastante sencillos, siempre y cuando sepamos bien cuál es el criterio que tenemos que elegir, ¿sí? La clase de hoy es cortita, pequeña, porque es esos filtros nada más. Entonces ahora, bueno, vamos a hacer el trabajo correspondiente. Saludos, chicos.